Je fais comme ça. Pense à être souriant, à mettre, tu vois, de la tranquilité aussi. Bueno, también estamos nerviosos. Les damos la bienvenida a nuestro tercer encuentro en vivo del MOOC de Agroecología, organizado por el INTA de Argentina y su Pagro de Montpellier. Este vivo nos encuentra en plena crisis del coronavirus, viviendo circunstancias dramáticas a nivel mundial y a nivel latinoamericano, que nos llena a todos de angustia, si se quiere. Ojalá seamos capaces, como sociedad, de tener los comportamientos más adecuados para minimizar los riesgos, las consecuencias de la pandemia, tanto a nivel sanitario como a nivel económico y social. Ojalá también, cuando pase esta crisis, logremos enseñanzas que sean capaces de construir sociedades más justas, más resilientes, y sin duda la agroecología tiene mucho para decir en este sentido. Construir una relación más armónica del hombre con la naturaleza, de la que somos parte, sin duda va a contribuir a generar sociedades más saludables. Creemos que toda la comunidad de los que participamos en el MOOC estamos convencidos que otro mundo es posible y desde la agroecología seguiremos trabajando para lograrlo. Bueno, volviendo a nuestro curso, queremos contarles que hoy debimos innovar. Cada uno de nosotros participará en el vivo desde nuestras casas. Por eso no verán la escenografía habitual. Somos conscientes que es un momento que hay que mantener el aislamiento social, y por suerte en el INTA contamos con la tecnología para hacerlo. Seguiremos unidos en la virtualidad. Será todo un desafío técnico y de organización. Y también tendrá que saber disculparnos si hay algo que nos sale mal. Trataremos de que no sea así, trataremos de hacer lo mejor posible. Y aún sin saber completamente los resultados que tendremos en esta nueva modalidad, queremos felicitar de antemano y aplaudir a los equipos de Procadis por la adaptabilidad y competencia que han tenido para evitar que tengamos que suspender este vivo. En esta secuencia vamos a ver implementaciones concretas de agroecología y con más ejemplos de Argentina. Nuevamente la actividad en los foros de la semana fue intensa, con muchos debates e intercambios. Sabemos que cada uno va a distintos ritmos, hay gente que inició más tarde inclusive, y para la modalidad del MOOC esto no es un problema. Se siguen sumando opiniones de la secuencia 1 y la secuencia 2, y nosotros las vamos siguiendo, seguimos los debates, las consultas, los aportes. Cada cual lo puede hacer a su ritmo. Algo que le queremos anunciar importante es que, como muchos dependen de la conectividad en sus trabajos y a lo mejor no tienen buena conectividad en sus casas, y se puede complicar para algunos el seguimiento del MOOC, vamos a otorgar una prórroga de 2 semanas, y acorde a la cuarentena establecida, e iremos viendo las circunstancias y adaptándonos a las necesidades de que esta capacitación se pueda aprovechar al máximo por todos los que están inscritos en la misma. De todos modos, los instamos a participar y aprovechar los que tengan posibilidad del tiempo disponible para actualizarse con los contenidos, los intercambios y el seguimiento de la secuencia. Nosotros, las secuencias se seguirán abriendo normalmente según lo programado. Lo único que variará es el cierre de actividades. Todo esto está explicado en el campus de MOOC INTA-Goar. Siguen apareciendo algunas dudas sobre la mini entrevista. Les recordamos, en este caso, remitirse a las aclaraciones realizadas en preguntas frecuentes. Ahí van a recurrir hay explicaciones de la mayoría de las dudas que se han planteado. En esta semana, en estas 2 semanas que vamos a estar viendo experiencias concretas, es el momento ideal para avanzar y realizar la mini entrevista para las personas que han seguido ese tipo de modalidad. Lo único que en el contexto actual les recomendamos tomar las precauciones y en todo caso hacerlas vía Skype o telefónica o cualquier medio de videoconferencia que sea adaptado a las circunstancias que estamos viviendo. Les recordamos
en términos generales, que en el foro de organización y soporte es donde deben volcar las dudas que hay sobre la plataforma. En esta semana han comenzado una actividad entre pares y para nosotros es muy importante que cada uno que le toca evaluar un par lo haga rápidamente para que el sistema funcione. Recuerde que no se trata de una evaluación, se trata de una consideración, una ampliación de ideas y una retroalimentación. No hay una calificación que elimine a ningún participante, simplemente que las actividades hay que hacerlas para poder ir avanzando en la aprobación del curso. A lo largo del evento, como siempre, podrán intercambiar en el chat de YouTube. También estaremos dialogando en Twitter, desde @INTAPROCADIS y con el hashtag numeral MOOCAgroe. Bueno, ahora vamos a ir al desarrollo de las preguntas y vamos a comentar de los especialistas que nos acompañan. Tenemos a María Margarita Bonicato, que es licenciada en Biología, doctora de la Universidad Nacional de La Plata, docente del curso de Agroecología de la Facultad de Ciencias Agrarias, es integrante del Laboratorio de Investigación y Reflexión en Agroecología, LIRA, y doctora de proyectos Variedades Hortícolas Locales, Conservación, Producción y Consumo. Hola, Margarita. Hola Roberto y hola a toda la audiencia y gracias por la convocatoria para participar de este espacio. Muchas gracias, Margarita. También tenemos a Mariel Mitidiere, que es ingeniera agrónoma, doctora en Ciencias Agrarias, trabaja en la EA INTA San Pedro, especialista en manejo integrado de enfermedades en hortalizas y frutales, y junto con su equipo han trabajado en aportes para desarrollar la técnica de la biosolarización en cultivos bajo cubierta y otras prácticas como el uso de injertos y sustancias alternativas a los plaguicidas de síntesis química. ¿Cómo te va, Mariel? Hola, ¿qué tal, Roberto? Muchas gracias por la convocatoria. Muy contenta de poder participar en este foro. Gracias, Mariel. También nos acompaña Enrique Goite, que es ingeniero agrónomo, máster en desarrollo sustentable, doctor en ciencias sociales de Flaxo, investigador del IPAF región pampeana, integrante de la red de agroecología del INTA y docente de la especialización en agroecología del convenio INTA Universidad Nacional de Lomas de Zamora. También hay dos personas más que, dadas las circunstancias de esta modalidad, no hemos logrado poder integrarlas en la secuencia. Nos iba a acompañar Delina Puma Rocabado, secretaria general de la Producción de Unión de Trabajadores de la Tierra, la UTT. Ella es coordinadora del equipo técnico de COTEPO y organiza talleres y proyectos de producción agroecológica en la organización. Es una pena que no se haya podido conectar con nosotros. De todas maneras, vamos a sumar con algún video que lo vamos a poner en novedades donde ella pueda hacer su aporte. Me faltó saludar a Enrique. ¿Cómo te va, Enrique? Hola, Roberto. ¿Qué tal? Buen día a toda la audiencia, aquí dispuestos a trabajar en conjunto. Bueno, otra persona que no pudo sumarse es Carolina Baldini. Lamentablemente, ella es licenciada en Biología, doctora en la Facultad de Ciencias Agrarias, y también pertenece al grupo de reflexión en agroecología LIRA, y trabaja con el movimiento de trabajadores excluidos, el MTE. También Carolina nos va a aportar un video que lo vamos a colgar en la sesión de novedades para que no se pierda todo el aporte que ellos hubiesen hecho de todas maneras en el video. Bueno, de todas maneras tenemos un excelente trío que nos acompaña en el día de hoy, así que el video va a mantener toda la calidad que esperamos lograr en el día de hoy. Como cada semana, tuvimos equipos de colaboradores que buscan sintetizar las principales cuestiones que nos plantearon. Lo primero que debemos decir es que muchas consultas son respondidas entre ustedes en el intercambio, y eso está muy bueno, desde lo que es la modalidad de este curso, y es muy interesante que así sea. Así que lo que no se alcance a ver en el vivo, de todas maneras se va a seguir discutiendo en los foros y vamos a seguir contribuyendo entre todos para sacar
las preguntas y seguir este proceso de coaprendizaje. Bueno, ahora vamos a las preguntas que hemos seleccionado. Para Mariel, en base a la especialización que comentamos que vos tenés, justamente hay dudas respecto a cómo puede afectar el suelo la práctica de la biosolarización. El video de biosolarización despertó mucho interés, muchos comentarios positivos, pero también algunas dudas si esto nos puede afectar la calidad del suelo, la materia viva del suelo en la parte benéfica, digamos. Entonces, un poco si vos nos podés ampliar, si puede haber consecuencias negativas o qué cuidados hay que tener en el uso de esta herramienta. Bueno, justamente esas preguntas que hacen los participantes son las mismas que nos venimos haciendo nosotros. Es una pregunta muy interesante. Nosotros empezamos un ensayo en el año 2003, en la misma parcela, en un invernadero que estaba contaminado con el nematodo Nacobus aberrans, que lo hacía inutilizable para el cultivo de tomate, o sea, no podíamos poner una planta de tomate porque desaparecía al poco tiempo. Entonces, nosotros fuimos logrando durante este tiempo en esas parcelas sanear el suelo, eliminar a este nemátodo en las parcelas tratadas y también otros patógenos del suelo. Estos mismos efectos los observan otros colegas en otras experiencias. O sea, la biosolarización es una técnica de desinfección del suelo que prescinde de los plaguicidas. Estos plaguicidas no solamente tienen un impacto ambiental muy fuerte, como el bromuro de metilo, que ya se ha reducido mucho el uso, pero también impactan sobre la salud de la gente que los manipula. Tengamos en cuenta que el bromuro de metilo lamentablemente aún tiene usos críticos. O sea, aún hay productores que lo usan para algunos cultivos. Esa es la gran ventaja. La biosolarización tiene dos componentes. Uno es la solarización y otro es la biofumigación. La solarización utiliza la energía solar para desinfectar el suelo. Esa ventaja que tiene de eliminar patógenos, y ahora estamos viendo también de eliminar moléculas tóxicas de plaguicidas que por efecto de la temperatura desaparecen del suelo, tiene una contraparte negativa que es la mineralización de la materia orgánica y un impacto sobre los organismos benéficos del suelo, como las lombrices, como los nemátodos benéficos, como microorganismos que también son benéficos. Nosotros hemos observado que cuando se repite el tratamiento, en el suelo empiezan a aparecer especies de Aspergillus benéficas, tricodermas benéficas, Bacillus, que son resistentes a las altas temperaturas. O sea, nosotros hemos observado que en un suelo biosolarizado, en la rizósfera del tomate, hay tantas unidades formadoras de colonia de tricoderma como si hubiéramos aplicado un insumo, un bioinsumo. O sea, el efecto sobre los microorganismos se puede atenuar con el tiempo. Por otro lado, la biofumigación es el uso de compuestos tóxicos que emanan de la materia orgánica en descomposición. Es muy efectiva, se puede usar sin temperatura, y ahí es menos efectiva, pero también se puede usar, en Europa se usa la biofumigación sin temperatura, pero también tenemos que tener en cuenta que estamos agregando al suelo plaguicidas de origen natural, y estos plaguicidas, algunos son tan tóxicos como algunos productos químicos, porque además son los mismos. O sea, las brásicas liberan isotiocianatos al suelo, que son los mismos que se pueden comprar en un bidón de metansodio. Y tan es así que las bacterias que degradan a los isotiocianatos en el suelo, o sea, cuando uno usa metansodio siempre en la misma parcela, empiezan a aparecer unas bacterias que lo degradan. Y si uno utiliza brásicas, está demostrado que ocurre lo mismo. O sea que utilizar un plaguicida de origen natural nos obliga a ser tan racionales como utilizar un plaguicida de síntesis química. Bueno, esa es en principio la respuesta a la pregunta, que da para mucho y es
una pregunta, la verdad, muy interesante y la respuesta es apasionante. Que esto revela que la importancia de la investigación, y es un tema que hay que seguir profundizando sin duda. Seguramente vas a tener muchas demandas porque es un tema que genera mucho interés, así que con la masiva participación que tenemos en el MOOC, prepárate para una demanda de requerimientos técnicos, sin duda. Vamos a preguntarle a Margarita, en particular, si la producción agroecológica en invernaderos es posible. ¿Es posible la producción agroecológica en invernaderos, Margarita? Bien, sí, es posible si repensamos los invernaderos o invernáculos, como también solemos decirle, porque en general, históricamente, la tecnología de invernáculos aparece asociada a un modelo que está acompañado de semillas mejoradas, agroquímicos, a todo un paquete tecnológico que, sumado a la gran escala en la que estos invernáculos son implementados para la producción de hortalizas, en este caso por lo que estamos hablando, bueno, generan impactos bastante negativos y externalidades como las que seguramente han estado hablando en los módulos anteriores. Más allá de eso, podríamos pensar la implementación de un invernáculo en una producción agroecológica, repensando esta estrategia, repensando un invernáculo que no tenga un uso tan intensivo sobre el suelo, que a su interior sea diversificado. En general, los invernáculos que nosotros trabajamos en el marco de la agroecología tienen diversidad de hortalizas que se cultivan, asociaciones, un suelo que está sano, un suelo vivo, corredores de plantas aromáticas, de flores, que promueven que dentro de ese microclima que se genera dentro del invernáculo haya la mayor estabilidad posible en el marco de lo que es una producción de hortalizas. Por otro lado, también recuerdo que había muchas preguntas del rol del invernáculo a nivel de la huerta familiar o la pequeña huerta como herramienta auxiliar, digamos, ¿no? Para producir plantines y avanzar las producciones de acuerdo a las temporadas. Eso también, ¿cómo ves el rol del invernáculo en este tipo de situaciones? Bien, sería la misma situación de analizar, cuando uno piensa el invernáculo es algo útil, en el caso, por ejemplo, de que uno tenga que adelantarse o cuidar plantines, cuando, por ejemplo, uno empieza los plantines de primavera-verano, en esta zona que todavía caen heladas hasta agosto-septiembre, estoy hablando del cinturón hortícola de La Plata, en la provincia de Buenos Aires. En general uno necesita de algo de cubierta que genere condiciones más apropiadas para esos cultivos, pero siempre va a estar ligado a un manejo más sustentable, armónico, que tenga en cuenta el cuidado del recurso suelo, que tenga en cuenta el cuidado de ese ambiente, la diversificación, un manejo ecológico de las posibles adversidades que se presenten y, como decía, no ligado a una concepción mucho más intensiva, de monocultivo, simplificado, como lo que uno ve a gran escala ligado a otro modelo de producción. Muchas gracias, Margarita. Vamos a pedirle a Enrique ahora, si nos podés diferenciar lo que es una práctica agroecológica de lo que es un principio agroecológico. Nos parece que a veces hay una cierta confusión, entonces, bueno, si nos podés dar algunos ejemplos de esto que lo hemos visto en la secuencia, pero que está bueno de reafirmarlo nuevamente. Exacto, Roberto, hemos visto en los foros una discusión bastante enriquecedora en ese aspecto. Y siempre recordar la secuencia anterior, la secuencia 2, donde se enumeraban ahí los principios para una producción agroecológica. Dentro de esa decena de principios, uno puede ser un ejemplo, es mejorar la biodiversidad del suelo, incorporar materia orgánica al mismo. Bueno, las prácticas tienen que ver con la acción que llevo a cabo para cumplir con ese objetivo, ¿no? Y volviendo al ejemplo de la biosolarización es una práctica que ayuda, por ejemplo, a que la microbiología del suelo esté un poco más lista para trabajar, que podamos tener mejor reciclaje de la materia orgánica. Es decir,
cada principio podemos acoplar una práctica, y a veces varias prácticas, como por ejemplo el mulch o la rotación, pueden abarcar varios principios agroecológicos. Entonces, la idea es diferenciar esos dos aspectos, ¿no? Muchas gracias, Enrique. Vamos nuevamente a demandarla a Margarita. Sabemos que ella tiene mucha experiencia en el tema de semillas y hubo muchas inquietudes respecto al tema. Y entonces un poco la pregunta sería, ¿qué tipo de semillas se requiere para la agroecología? Y también si es la misma que para el cultivo industrial o es diferente. ¿Y cómo nos proveemos de semillas en agroecología? ¿Tenemos disponibilidad? Sabemos que hay bancos de semillas agroecológicas, pero bueno, si nos podés ampliar cómo eso funciona, como un poquito un panorama de la problemática de la semilla en la agroecología. Bien, bueno, primero me parece importante como hablar un poco del concepto de semillas, de qué entendemos con una semilla en el marco de la agroecología, porque de por sí no entendemos solamente a las semillas como la base biológica de los sistemas productivos, sino que entendemos que las semillas son mucho más que eso, son el símbolo de la historia y de las tradiciones de los pueblos, y por eso están tan ligadas a conceptos como la soberanía alimentaria, porque son aquellas a través de las semillas y de lo que se cultiva, se reflejan los platos típicos, las tradiciones, hay múltiples celebraciones ligadas a las semillas, con lo cual sería imposible dividir al concepto de semilla visto desde la agroecología como algo meramente biológico. Dicho eso, también me parece importante aclarar que en agroecología, al no ser la agroecología un tipo de agricultura con normas como podría ser la agricultura orgánica, no es que tenemos semillas como permitidas y no permitidas, porque no está normado. Nosotros seguramente también han hablado y discutido bastante sobre el marco conceptual de la agroecología y lo pude ver en los vivos anteriores. En ese marco de análisis sí hay semillas que son aquellas que fortalecen la agroecología. ¿Cuáles son estas semillas? Son aquellas que fortalecen la autonomía, la soberanía alimentaria, la independencia, la sustentabilidad. Y estas semillas justamente son aquellas que nosotros solemos llamar semillas locales. Las semillas locales son aquellas que se producen, se conservan en los territorios, que quienes las conservan y las cultivan son las productoras, las agricultoras y los agricultores, según sus criterios, según aquellos deseos que van motivando el mejoramiento y la continuidad de determinadas variedades. Tienen la particularidad de estas semillas de tener una amplia base genética, de ser muy adaptables a diferentes zonas y condiciones, y entonces estas semillas que nosotros llamamos semillas locales, pero que también incluiría todas aquellas semillas que conocemos como semillas tradicionales, semillas ancestrales, criollas, nativas, bueno, tienen múltiples, parte de su diversidad es la multiplicidad de formas de llamarlas, pero que todas coinciden en que el proceso de selección y de conservación se da de la mano de quienes las cultivan y las conservan, en diálogo constante con quienes las consumen, con quienes utilizan esas semillas. Y es por eso que son estas semillas las que fortalecen los conceptos más macro de la agroecología, como la soberanía alimentaria, como la autonomía, como la sustentabilidad. Me preguntabas también cómo nos proveemos de estas semillas. Bueno, y si hay bancos de semillas agroecológicas. A mí me gusta más hablar de que hay múltiples colectivos de personas que ponen sus esfuerzos casi en todo el mundo, diría yo, por conservar la agrobiodiversidad que viene desde tiempos ancestrales, por conservar estas semillas locales, las cuales después son funcionales a los sistemas de manejo agroecológico. Y en definitiva, la forma de acceder sería ponernos en contacto, ligarnos a espacios
de libre circulación de semillas, como pueden ser espacios como, bueno, algunos bancos colectivos, o suelen llamarse también casas de semillas, ferias de intercambio. Estas semillas circulan mucho también de mano en mano de las personas que las conservan y que las cultivan, y también a través de instituciones, como puede ser en el caso en el que estamos trabajando desde la Facultad de Agronomía de La Plata, en conjunto con organizaciones del territorio, para favorecer la conservación y la difusión de variedades locales de hortalizas, porque creemos que es parte también fundamental del Estado y de las instituciones acompañar para que en los territorios haya disponibilidad de semillas. Esto lo remarco porque la disponibilidad de semillas en los territorios no depende solamente de los conjuntos de personas que estén conservando semillas, sino que también hay otros factores que hacen que una producción de semillas y una libre circulación sean posibles, y esto tiene que ver con el acceso a la tierra, con el acceso al agua, con la capacidad de trabajo, porque la producción de semillas implica espacio productivo ocupado, esperando que esas plantas semillen, implica tiempo para cosechar, quienes conserven semillas saben de lo que estoy hablando, cosechar, limpiar los frutos, espacios de guardado correctos para que esas semillas puedan permanecer sanas y en condiciones como para ser sembradas, con lo cual el acompañamiento del Estado es absolutamente imprescindible si estamos pensando en territorios autónomos en cuanto a la producción y distribución y disponibilidad de semillas. Muchas gracias, Margarita. Evidentemente es una temática estratégica de la agroecología y la importancia de generarse los dispositivos para dar respuesta. Complementariamente también hay algunas preguntas, sigo con vos, Margarita, que plantean el efecto que podría tener una ley de semilla que sea más restrictiva para el uso de la semilla local. Si podrías hacer alguna reflexión en ese sentido. Sí, a mí me parece interesante pensar que una ley que restrinja el uso propio de las semillas, lo que está restringiendo es el punto básico de lo que es la conservación, que es la capacidad de experimentación que se da en el momento en el que quienes cultivan conservan las semillas. En ese momento que confluye en la conservación, pero que tiene que ver con la observación de todo el proceso productivo y la selección de aquellas características que van a perdurar en las semillas que se conserven, son en definitiva las que van a articular en ese punto neurálgico que es el uso propio. La capacidad, o sea que una ley que esté yendo en contra del uso propio estaría debilitando justamente esa capacidad de diversificación, estaría yendo directamente en contra, en definitiva, de la soberanía alimentaria, porque en ese momento de selección, de conservación de las semillas, es donde se imprimen y donde se ponen de manifiesto todas aquellas características que se quieren conservar, la diversificación, y esto ha pasado desde el origen de la agricultura, que aquellas personas que cultivan han seleccionado aquellas características que se quieren perdurar en interacción constante con lo que ofrece la naturaleza. Esto es un diálogo constante entre la naturaleza y los seres humanos, con lo cual restringir el uso propio sería algo bastante complejo porque atenta directamente y va en contra de la soberanía alimentaria. Muchas gracias, Margarita. Ojalá que con todo este avance que se está teniendo en la opinión pública, en las instituciones de agroecología, seamos capaces de generar normativas que permitan su desarrollo y no que la impidan, evidentemente. Sabemos que del INA, de la UTT, que la ya habíamos mencionado, estaba previsto participar, dado estos inconvenientes del sistema no pudo. Reiteramos que ya vamos a trabajar con un video para cooperar, para que pueda cooperar con sus aportes, que son muy importantes. Teníamos algunas preguntas que vamos a preguntar a Enrique, sabemos que también tiene mucha experiencia en el tema.
para combatir, y que son muy reclamadas por nuestros participantes, la hormiga cortadora, los caracoles, otros insectos que nos generan a veces problemas en la huerta. ¿Qué criterios preventivos se manejan? Y yo te diría también, ¿qué relación puede tener esto con la fertilidad del suelo? A ver si podemos hacer un paquete de explicación que tenga que ver, porque siempre decimos que la agroecología, la base de la agroecología es tener el suelo sano. A ver si nos puedes ampliar esa explicación de la importancia del suelo y de las medidas de prevención y de cuidado que puedan evitar o minimizar estos problemas de hormigas, de caracoles y otras plagas. Bicho moro a veces, que también es terrible. Adelante, Enrique. Sí, como nos decía la maestra Ana Primavesi, suelo sano, planta sana, alimento sano. El tema de la hormiga es algo recurrente y yo apelo a la observación de los huerteros un poco como para ver que si en algo hemos fallado al aparecer esta plaga o cualquier otra, que hay un desequilibrio entre lo que es el planteo que hemos hecho, ¿no? Normalmente he visto en los foros que muchos de los participantes han utilizado arroz para combatir la hormiga, y el hecho es que la hormiga no es que coma hojas, sino que se alimenta del hongo que está dentro del hormiguero, que no sabemos a ciencia cierta cuánto puede llegar a estar de la superficie. Entonces lo que tenemos son preparados caseros que podemos llegar a hacer. El arroz partido se puede mezclar con sulfato de cobre y allí colocarlo cerca, no en la boca, sino cerca de la boca, 1 metro más o menos, para que la hormiga deje la hoja y lo lleve. Algunos le agregan cáscara de naranja o algún atractivo para que sea más apetecible para la hormiga, y esto hace que el producto, que es un hongo, pueda llegar a eliminar el hongo madre que alimenta a toda la colonia. Pero igual hay otras plantas que también pueden ayudarnos a alejar a las hormigas. Si bien hay algunos listados ya previstos, lo que nosotros tenemos que hacer es un buen diseño de la parcela, en base a todo lo que es aromáticas, e inclusive lo que nosotros denominamos especies espontáneas. La especie espontánea es la que sale normalmente en nuestra zona, alguno puede ser el yuyo sapo, el famoso sonchus, o algunos otros que tienen la misma floración que nuestros cultivos. Esto va a permitir anidar insectos benéficos también que van a controlar no solamente la hormiga, sino pueden controlar otras plagas también, y hacer como una especie de cerco, digamos, preventivo ante el avance de estas plagas, ¿no? Lo que nosotros denominamos plaga. Insisto en que es un equilibrio, un desequilibrio que hay en el suelo o en el diseño que nosotros hemos hecho de la parcela o de la huerta, en el cual tenemos que rever. Hay plantas trampa también, al cual la hormiga u otro insecto ataca y no ataca a nuestro cultivo. Otra práctica también puede ser el hecho de disuadir mediante especies aromáticas el avance de los insectos. Los insectos llegan mucho por el olfato, entonces ahí podemos trabajar con aromáticas o con especies más intensivas como la ruda o alguna otra especie más. También podemos llegar a trabajar con algún otro tipo de abono verde o abono cubierto, o intercalar diversas especies con distintos tipos de floraciones. Es decir, hacer rotación de cultivo, pero también trabajar lo que puede ser una siembra escalonada, como para que si ataca un primer inicio del cultivo, bueno, el resto ya nosotros estamos preparados para eso. El tema de los caracoles y las babosas tiene que ver con frenar el avance de la baba. Entonces puede ser desde ceniza, que también es un fertilizante que puede ir al suelo después de la degradación, y directamente frenar eso también con el avance en base a madera o chapas, también ellos se ubican ahí abajo, y después sacarlo en forma manual, ¿no? Pero la hormiga es algo que nos puede llegar a dar más dolores de cabeza, entonces tenemos que tender a eliminar el hongo que alimenta toda la colonia. Gracias, Enrique. Y complementando esto, para aumentar la fertilidad del suelo, empezaste diciendo que lo importante es el suelo sano. ¿Cómo podemos sostener o aumentar la fertilidad del suelo en una propuesta agroecológica? Por supuesto que todo lo que tienda a aumentar la materia orgánica en el suelo es bienvenido. Compost, abonos compuestos,
abonos de cobertura, todo lo que implique un mayor trabajo de la biodiversidad, de lo que no vemos, digamos, esos primeros centímetros del suelo que no vemos a simple vista, pero todo lo que alimente esa vida en ese suelo nos va a permitir un suelo mucho más fértil y una planta mucho más sana. Ahí también vi que en los foros decía el tema de labranza. La labranza vertical, en caso de tener que hacerla, es la más adecuada porque no da vuelta al pan de tierra, que es donde se encuentra la mayor cantidad de estos microorganismos benéficos. Entonces, lo que nosotros apuntamos es, por un lado, a aumentar la presencia de materia orgánica en el suelo, favorecer su descomposición para que sea alimento de los microorganismos y, por ende, estén más disponibles para las plantas, ¿no? Con esto las plantas van a tener un desarrollo mucho más rápido, mucho más efectivo, y van a estar mucho mejor preparadas para el ataque de plagas. Muchas gracias, Enrique. Queremos contarles que, como todas las veces anteriores, y no nos paró el coronavirus, hay mucha audiencia que nos está siguiendo. Hay 11 países, más de 350 personas en directo mirando el video, después se van sumando en las semanas muchos más. Tenemos participantes de México, de Venezuela, de Chile, de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Costa Rica, de Alemania, de Uruguay y de muchas provincias de Argentina. Bueno, vamos a preguntarle vamos a hacer una pregunta sobre la comercialización. Podemos preguntarle a Margarita, en todo caso, empezar por Margarita y después hacemos una pequeña rotación. Un poco, ¿cuáles son las formas de comercialización que presentan más interés para la producción agroecológica? Yo me permito un comentario también. En las circunstancias que estamos viviendo, sabemos de antemano que la agroecología está muy ligada a los circuitos de proximidad, y me digo qué importante en una circunstancia como la actual, si tuviésemos un mayor desarrollo de agricultura de proximidad para abastecernos, evitando grandes movimientos, grandes circulación de transporte, de personas, y tuviésemos circuitos próximos para la alimentación, ¿no? Pero bueno, dejo a Margarita que amplíe un poco el concepto de formas de comercialización que pueden ser más apropiadas en la agroecología. Bien, gracias Roberto. Sí, me parece que tu intervención es fundamental. Desde agroecología siempre pensamos en fortalecer los territorios, en fortalecer procesos locales, con lo que serían canales cortos de comercialización, la venta directa, se usa mucho hoy en día para lo que es la producción agroecológica, la venta en bolsones, y bueno, justo no están las compañeras del MTE y de la UTT para comentar porque tienen unas experiencias muy interesantes que están llevando adelante con la venta directa o con pocos intermediarios a través de bolsones agroecológicos. También se están implementando mercados, pequeños como mercados que desconcentran de lo que serían los mercados centrales, que nos permiten acceder a alimentos locales ligados, como decía antes, con el tema de las semillas, porque está como el tema de las semillas y la producción ampliamente ligada a la comercialización, ligados a las costumbres y tradiciones de cada territorio. Con lo cual me parece que lo que vos marcabas de la propuesta de ir por el fortalecimiento de los territorios y de las comercializaciones más localizadas que puedan abastecer a la población es por donde la agroecología propone ir. Muchas gracias, Margarita. Le comentamos que se van sumando países, también gente de Guatemala, Paraguay nos está acompañando, somos países participando en el evento. Vas a incorporar algunas preguntas que están surgiendo en el chat. Bueno, voy a pedir que levanten la mano a ver si podemos encontrar la forma de a ver quién quiere responderla en primer término. Hay una que dice, ¿qué hago si quiero practicar la agroecología en mi terreno, pero mis vecinos usan demasiados agroquímicos a mi alrededor? ¿Qué les podemos decir ante esta inquietud? ¿Quién quiere levantar la mano y decir algo?
Ahí está. Pasame. Margarita. Bueno, no, es una situación muy común, por lo menos acá en el cinturón hortícola, como vuelvo a decir, es bastante común que suela ocurrir esta situación. En general lo que se hace desde la práctica es generar barreras, se intenta hacer barreras vivas con diferentes cultivos de distintas alturas, y bueno, que van a evitar o a mitigar un poco lo que se llama la deriva, que es como esos agroquímicos utilizados en una parcela cercana van a ingresar de alguna manera al predio. Hay algunos estudios que están permitiendo cómo avanzar con mayor información a ver cuál es la deriva, cuántos metros se trasladan esos agroquímicos que son aplicados en una parcela, cómo es que ingresan hacia parcelas en donde no se estarían aplicando, pero la práctica, por lo menos hasta ahora, lo que vemos es la incorporación de barreras, principalmente barreras naturales que se están utilizando. Acá, por lo menos en la parte hortícola, es una de las prácticas que se realiza. Ok. Yo también se me ocurre, digamos, que evidentemente es un problema, pero produciendo agroecológicamente, aunque tengas vecinos que producen con agroquímico, la diferencia es siempre grande, es como un fumador pasivo, digamos, que algo va a recibir, digamos, pero si todo tu predio estás haciendo agroecología, el impacto de esos agroquímicos del vecino siempre va a ser menor, más allá de que evidentemente hay que darse esos mecanismos de protección que vos estabas planteando, ¿no es cierto? Sin duda. Tenemos una pregunta más específica para Mariel. Quería preguntar cómo recuperar materia orgánica de un suelo de invernáculo con un sistema agroecológico y cuánto tardaría. Bueno, la materia orgánica en un invernadero la vamos a perder a medida que la actividad agrícola genera una mineralización de la materia orgánica. Eso es una pérdida lenta. Pero si nosotros aplicamos la biosolarización, ahí es muy diferente, porque ahí vamos a estar impactando con mucho mayor intensidad, y ahí es donde hemos registrado cambios muy importantes de la materia orgánica, pero estos cambios pueden ser minimizados si nosotros realizamos la práctica de una manera mucho más organizada. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos que, si vamos a solarizar o a biofumigar, tenemos que saber qué cantidad de materia orgánica estamos incorporando al suelo. Nosotros lo que sugerimos para la práctica de biosolarización, pero también sirve para biofumigación, que es planificar al menos 10 kilos de materia fresca por metro cuadrado de invernadero. ¿Esta cuenta de dónde la sacamos? La sacamos de que nosotros hemos hecho una evaluación que si no tomamos este recaudo, cuando se aplica la biosolarización, podemos llegar a reducir el porcentaje de materia orgánica del suelo en un 1%, y eso es muchísimo, muchísimo, porque nuestros suelos tienen, por ejemplo, un 3%, o entre 2 y 3% de materia orgánica. Por eso es que es importante planificar de dónde vamos a sacar esta materia orgánica. Algo que hoy no comenté es que la biosolarización contribuye a también dotar de nutrientes al suelo, porque la materia orgánica tiene nutrientes, y eso también lo hemos medido. En las parcelas donde hay biosolarización hemos encontrado más calcio, más magnesio, porque son la materia orgánica que estamos incorporando que contiene esos elementos. Y tener mucho cuidado con los guanos, porque los guanos tienen nitrógeno, sirven para biofumigar, porque generan amoníaco, pero los guanos tienen muchas sales, y nosotros hemos detectado muchos problemas de degradación del suelo con sodio a causa del agua y a causa de los guanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, planificar, agregar una cantidad importante de materia orgánica, pero esa materia orgánica no tiene que ser a base solo de guano, tenemos que tener mezclas.
Esas mezclas también hay una manera racional de elaborarlas, que es a través de unas tablas. Esas tablas tienen, tenemos que tener el dato de la relación carbono-nitrógeno, que después la podemos compartir si quieren, de cada material que nosotros vamos a incorporar al suelo. Y con esas tablas vamos a elaborar mezclas, de manera que tengamos una relación carbono-nitrógeno equilibrada, que en general está alrededor de 30 para el suelo. Si nosotros tenemos una relación carbono-nitrógeno baja, es muy buena para biofumigar, porque los materiales que tienen una relación carbono-nitrógeno de menos de 10 son muy buenos fumigantes, pero no es tan bueno para el suelo, porque el suelo necesita carbono. Entonces, vamos a tener una tabla con estos valores que después la podemos compartir, donde podemos elaborar estas mezclas que son equilibradas para el suelo. Y siempre tener en cuenta que si nosotros no planificamos antes de dónde vamos a sacar la materia orgánica, no la vamos a tener. Una práctica que ahora se está haciendo común entre algunos productores, y nosotros la hemos evaluado, es usar las malezas como biofumigante. Nosotros en el invernadero la maleza la sacamos, la chipeamos y la compostamos como una fuente de materia orgánica. Entonces luego, si hacemos la solarización, como la temperatura mata todo, no corremos riesgo de contaminar el suelo con malezas. Bueno, espero que la respuesta le haya servido. Muy interesante, Mariel. Escuchándote me hace pensar, reflexionar la importancia de la articulación entre el conocimiento científico y el conocimiento práctico. Digamos, la agroecología se desarrolla en esa interfase, ¿no es cierto?, naturalmente, y tenemos mucha gente de terreno conociendo y experiencia, pero qué importante que cada vez más esas experiencias y esos avances se articulen también con conocimiento científico que ustedes, como en el caso tuyo, pueden aportar. Quisiera hacer una pregunta también respecto a los bioinsumos, o para Margarita o Enrique. Hay muchas inquietudes respecto al uso de bioinsumos y el rol que tienen los bioinsumos en un sistema productivo. Algunos dicen, bueno, pero con el bioinsumo reemplazamos los insumos químicos y mantenemos el mismo sistema, o si tenemos que reformular todo el sistema, hacen falta los bioinsumos de todas maneras. Un poco el rol de los bioinsumos en una propuesta agroecológica, Margarita, si nos podés desarrollar un poquito. Bien, bueno, habría que pensar también dentro de lo que son los bioinsumos de qué estamos hablando. Por ahí toda la parte de fertilizantes diferente a lo que cumple un rol en lo que es el manejo de adversidades, de plagas o enfermedades. Si nosotros pensamos, como decía antes Enrique, un sistema estable, un sistema que ya funciona con sus procesos ecológicos estabilizados, o lo más estable posible dentro de lo que es un sistema productivo, deberíamos no necesitar el uso por lo menos de demasiados bioinsumos que intervengan en el manejo de adversidades. Más allá de eso, sabemos que es común que suelan los sistemas desestabilizarse en un punto, manifestarlo a través de la aparición de algún crecimiento de una plaga o alguna enfermedad, con lo cual ante la utilización de algún bioinsumo es importante tener en cuenta aspectos como los que decía Mariel también en el caso de la biosolarización, que bueno, qué estamos utilizando, las dosis, el efecto que esto puede tener, porque muchas veces son por más que sean bioinsumos, están generando también una intervención en el sistema productivo que no debe ser desestimada solo por el hecho de que sea algo que se elaboró con plantas o con algunos minerales, etc. Bien, gracias Margarita. Esto ratifica la importancia acá de desarrollar cada vez más conocimientos. O sea, la agroecología requiere práctica, pero también mucho conocimiento científico que lo acople. Bueno, estamos en términos de terminar nuestra sesión, aparentemente exitosamente con nuestra modalidad. Me parece que la cosa funcionó. Los que nos siguen por el chat
podrán ratificarlo o no. Bueno, queremos decirles que nos vamos a encontrar enseguida a las 14 horas porque tenemos otro vivo hoy, tenemos el vivo de agroforestería. Y aprovechamos para recordar también que la secuencia 3 se está desarrollando entre esta semana y la semana que viene. Ya están cargados todos los módulos, las 4 secuencias. La semana que viene vamos a tener ganadería y cultivos mixtos extensivos. Esto es el próximo viernes a las 12 horas, sistemas ganaderos, y a las 14 horas mixtos en gran escala. Ya pasamos hoy las 370 personas, ya estamos, y va subiendo, o sea que estamos muy contentos más allá de la innovación que tuvimos que hacer, el cambio de modalidad, que volvemos a reiterar las felicitaciones al equipo, y bueno, y nos encontramos la semana que viene. Los esperamos.